Vamos a conocer algunas recomendaciones para la configuración de foros. Lo primero que hacemos es ir a nuestras opciones de recurso, agregamos una opción de foro. Damos un nombre y recordemos que en la descripción, por ser el foro una actividad de aprendizaje, podemos integrar elementos claves tales como el objetivo, los pasos a seguir y los criterios de evaluación. Para ampliar nuestra pantalla de trabajo, recordemos que podemos abrir, ampliar o minimizar la barra de herramientas de nuestro texto enriquecido. Aquí podemos ampliarla. Podemos extender nuestra zona de trabajo. Allí podemos pegar una información que tenemos prediseñada con los elementos o las características de una actividad planteada a través de un foro. Primero, el objetivo que vamos a lograr. Un ejemplo aquí de diseño que tenemos es que a través de este foro los estudiantes identifiquen las características de una estrategia de gamificación del aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es la descripción de cara al estudiante de cuáles son los pasos a seguir, los elementos que deben tener en cuenta para participar en este foro. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo en el que se les indica que analicen un caso de una estrategia gamificada que se encuentra en este enlace, que pueden consultar a través de este enlace. La idea es que analicen dicho caso y que en cada uno identifique cuáles son los elementos que llaman su atención y por qué. Se supone que hay una literatura de pronto ya construida por parte de los estudiantes previo a esta actividad. Y que identifique qué elementos debe fortalecer la persona que diseñó esta estrategia. Esto es fundamental, ya que los foros no deben generar un debate repetitivo o cerrado sobre preguntas cerradas, sino que debe ser abierto, creativo, propositivo. De esta manera hay preguntas como esta. ¿Qué sugeriría usted para fortalecer el debate? ¿Qué herramientas le plantearía al diseñador de esa estrategia para fortalecer el diseño que él planteó? Si son elementos que permiten que el estudiante se ubique en otra posición, en la posición del caso, y genere un aporte creativo al mismo. Finalmente se establecen unos criterios de evaluación. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Aquí vemos algunos ejemplos. Siempre que planteemos un foro que sea evaluable, debemos integrar criterios asociados a la retroalimentación o a la dinámica de debate. Por ejemplo, el que haya recomendado estrategias para fortalecer ese caso que se expuso, el que utilice un lenguaje constructivo al debate, el que note un trabajo colaborativo. Son algunos elementos de criterios que podríamos considerar en el ejercicio. Recordemos que esto siempre es un texto enriquecido y que ustedes lo pueden editar agregando colores, tablas, enlaces, lo que ustedes pues requieran para que la actividad quede muy clara de cara al estudiante. Cuando ya tenemos planteado nuestro foro, podemos salir de la pantalla completa y veremos después algunos elementos de configuración importantes. Siempre vamos a encontrar este icono de pregunta que nos amplía un poco la información sobre en qué consiste cada una de las configuraciones que podemos desarrollar en las herramientas de la plataforma. Aquí vamos a ver los tipos de foros. Aquí vemos que hay diferentes tipos de foros y aquí en el icono podemos ver una explicación muy sencilla en qué consiste cada uno de estos foros. Les recomendamos generalmente el uso pues, la última opción que aparece, que es la de foro para uso general, en el que los estudiantes pueden crear un nuevo tema y también pueden aportar a cada uno de sus compañeros en el tema que él ha creado. Así como esta característica, vamos a identificar que cada tipo de foro tiene unos detalles particulares muy sencillos, pero pues que los hacen un tanto diferentes. Por ejemplo, el de preguntas y respuestas es un foro en el que el estudiante debe aportar una respuesta previa a la pregunta que generó el docente antes de ver la participación de todos sus compañeros. El foro tipo blog es un foro en cascada donde se pueden ver todos los temas planteados por los estudiantes casi que en fila. El de debate sencillo permite la interacción sobre una sola pregunta o sobre un tema global de estudio. Y el de cada persona plantea un tema exige que cada estudiante al ingresar plantee un tema específico de discusión. Entonces cada uno tiene sus propias características. Entre las opciones de configuración también vamos a ver los adjuntos. Allí podemos configurar si necesitamos que adjunten trabajos, entonces de qué peso, cuántos archivos máximos y si necesitamos que haga un conteo de palabras, que le diga al estudiante usted ya lleva 100 palabras, 500, 50, etc. En suscripción y seguimiento
les recomendamos aquí validar si necesita que al estudiante le lleguen notificaciones al correo. En caso de que sea así, entre la modalidad de suscripción podemos establecer que sea forzosa o que sea opcional para el estudiante, ya que él decida si desea o no recibir esos mensajes. En el rastreo de lectura podemos también habilitarlo forzado o opcional. La idea es allí que el estudiante pueda tener una marcación que le indique si tiene mensajes pendientes por leer, por revisar. Entonces esa es la función de esta opción. En los bloqueos de discusión ustedes pueden establecer un umbral de días, semanas o meses en el que el foro se bloquee después de un cierto tiempo de debate. En el umbral de mensajes de bloqueo ustedes pueden establecer, si lo desean, que a partir de determinados días, digamos de 4 días, se establezca un umbral de bloqueo. O sea, como si mi estudiante participa con más de 5 mensajes, ya se bloquea el foro para él. Y si queremos advertirle que al mensaje número 4 le salga un mensaje al estudiante de advertencia indicándole, oiga, se le va a bloquear porque ya va a llegar a los 5 mensajes, eso lo podríamos hacer aquí, por ejemplo, que en el mensaje 4 salga ese umbral. Esos son pues algunos elementos que aportan, no son necesarios todos configurarlos, aquí simplemente yo podría decir que no quiero que se bloquee y ya. La opción de Urkun pues no está completamente validada, pero pues si ustedes ya tienen cuenta Urkun con la biblioteca, pueden aquí entonces ingresar el correo que ustedes manejan de la cuenta y hacer validación también de plagio en el mismo foro. Entre las opciones de calificación les recomendamos entonces utilizar. En tipo de consolidado generalmente se utiliza el de calificación máxima. En la puntuación les recomendamos mantener esta escala de puntuación y no utilizar escalas. Y en puntuación máxima les recomendamos manejar 5, pues que es la escala institucional. Ya los otros ajustes que podemos ver son los mismos ajustes de todas las herramientas de la plataforma, tales como si queremos que se muestre o no el foro a los estudiantes, si queremos que sea grupal o no, las restricciones de acceso, si queremos agregar alguna restricción por grupo, por usuario, por fecha, y la finalización de actividad, que en el caso de un foro tiene algunas opciones. Primero, que el estudiante lo marque de forma manual, o segundo, que sea completado, que se cumpla bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que el estudiante haya visto la actividad, que haya hecho un aporte, una réplica o haya creado un debate, y aquí podemos establecer si lo necesitamos un número de debates o de aportes realizados. Ya con esto podemos decir guardar cambios y verificar que nuestro foro se haya configurado completamente y que esté completamente claro de cara a nuestros estudiantes. En este video veremos cómo adecuar correctamente una actividad denominada wiki. Este tipo de actividad consiste en tener en un mismo espacio la posibilidad de escribir relacionado con el mismo tema, bien sea de forma colaborativa, es decir, todos los estudiantes trabajando sobre un mismo espacio, o de manera individual. Es súper provechosa adicional porque el docente puede ir haciendo el rastreo de lo que los estudiantes van ingresando en este documento y puede asimismo ir verificando el proceso de la actividad. Para comenzar deberemos ir a la tuerquita del costado superior derecho y allí activar la opción Activar edición. Y una vez ya se han habilitado las opciones de editar, vamos a ir a la opción Agregar recurso y allí elegiremos la opción Wiki. Una vez hemos ingresado a las opciones de configuración, deberemos poner el nombre de la wiki o el nombre de la actividad. Luego incluiremos la descripción, es decir, lo que el estudiante debe desarrollar. En el caso de la descripción, yo ya he ingresado las explicaciones e instrucciones de la actividad. En este caso es una wiki colaborativa y se le indica entonces a los estudiantes que deben realizar una búsqueda de casos, luego ingresar y editar una entrada con la descripción del caso que ha elegido y luego elaborar una pregunta abierta para los compañeros. Luego entonces se le indica que revise el caso que haya expuesto otro compañero y responda a la pregunta efectuada por otro grupo y, bueno, de ser necesario, replicar la respuesta que hayan dado a su caso. Y aquí concluye la actividad con que al final de la wiki encontraremos
cierto número de casos junto con cierto número de preguntas y las respuestas que se han dado entre sí. Podemos generar también los criterios de evaluación y listo. En la opción de modo wiki, que es la que sigue, debemos elegir si es individual o colaborativa. En este caso será colaborativa. En formato vamos a dejar predeterminado que sea HTML y vamos a forzar formato. ¿Para qué forzamos formato? Para que cuando el estudiante ingrese a hacer su entrada en la wiki no cambie el formato de la página. De esta forma nos aseguramos que toda la wiki quede de la misma forma. Y el formato HTML es por defecto el que mejor se acomoda, el que tiene una mejor interfaz y es muchísimo más sencillo de manejar. Vamos a incluir restricciones de acceso como finalización de la actividad o fechas en caso de ser necesario, porque si ustedes se dan cuenta, este tipo de actividad no tiene la opción de disponibilidad o algo así para determinar apertura y cierre. De igual forma tenemos la opción de finalización de actividad que podemos habilitar dando clic aquí y cambiando la fecha. Ahora vamos a dar clic solamente en guardar cambios y regresar al curso para devolvernos a la página principal o guardar cambios y mostrar para verificar que nuestra actividad haya quedado correctamente adecuada. Una vez hemos guardado la configuración de nuestra wiki, podremos ver toda la descripción y luego algunas opciones de visualización. Por ejemplo, tenemos la opción de ver y en este espacio lo que vamos a hacer es ver las respuestas o los contenidos que van suministrando nuestros estudiantes. En editar podemos entrar a modificar esa página principal de la wiki si lo quisiéramos hacer. En comentarios pues veremos las participaciones de nuestros estudiantes. En historia los ingresos o las entradas que cada estudiante va haciendo a la wiki. En mapa podemos ver el orden en el que fueron ingresando y sobre todo la lista de páginas, pero pues en este caso la wiki es una sola página. En ficheros, si alguno de los estudiantes ingresó algún hipervínculo, se adjuntó algún archivo, nos van a aparecer aquí y esta sección de administración solamente la va a tener el docente y allí podría eliminar más páginas si estas existieran. En esta wiki de prueba podremos ver con mayor precisión que en la parte superior estarán las instrucciones para el desarrollo de la misma. En la opción de ver se encuentran las entradas que los estudiantes van realizando, pero como ustedes pueden ver aquí, no sabemos de qué estudiante o a qué estudiante pertenece cada intervención. En este caso podríamos asumir que cada renglón es de un estudiante, pero no sabemos quién fue. Para poder verlo deberemos ir a la opción de historia y allí ya podremos ver registrado las intervenciones de cada estudiante con la fecha y hora de la última modificación. Si quisiéramos hacer una comparación entre qué integró la estudiante aquí en la versión 1 junto con lo que integró en la versión 2, seleccionamos estas y podemos ir a comparar seleccionados. Y lo que nos va a mostrar el sistema es el contraste entre una entrada y la otra. Por ejemplo, aquí podemos ver que esto no estaba y que fue integrado posteriormente y que junto con esa entrada integró estos dos elementos. Ahora, en comentarios podremos encontrar si algún estudiante generó algún tipo de comentarios y aquí también veremos el nombre, la fecha y hora en que generó dicho comentario. Nosotros como docentes tenemos la opción de borrar esos comentarios o de agregar otro. La recomendación, por supuesto, es que no los borremos y que cada cierto tiempo estemos participando y retroalimentando cómo los estudiantes van manejando la wiki. Ahora bien, si quisiéramos hacer una wiki de tipo individual, lo que debemos hacer es nuevamente agregar un recurso o ingresar en agregar recurso y allí ingresar a la opción de wiki.
Debemos tener en cuenta que una vez nosotros guardamos la wiki creada, no podemos entrar a modificarle el modo. Entonces aquí vamos a hacer una prueba simplemente y en el modo de wiki vamos a cambiarlo a individual. Vamos a ponerle un nombre a esa primera página, puede ser instrucciones, como ustedes lo deseen. Recuerden que el nombre de esa primera página corresponderá al espacio donde todos los estudiantes van a escribir. Y bueno, ya las opciones de restricción y finalización ya las vimos, entonces solamente vamos a dar clic en guardar cambios y mostrar. Eso es lo único que debemos hacer para generar una wiki de tipo individual. Ahora bien, en el ejemplo anterior, que fue el colaborativo, podemos ver que ya no podemos cambiar el modo. Esto no quiere decir que no podamos hacer ajustes en la configuración. Por ejemplo, si queremos ampliar la fecha de la actividad o si queremos hacer algún ajuste en las instrucciones. Pero el modo de la wiki ya no lo podemos modificar, es decir, seguirá siendo colaborativa o individual según como lo hayamos configurado la primera vez. Ahora, básicamente la diferencia entre una wiki colaborativa y una wiki individual es precisamente que una será de trabajo colaborativo y la otra de trabajo individual. En este caso les mostraré cómo se ven los contenidos en una wiki individual. Al ingresar, lo primero que debemos hacer es revisar que en el costado derecho tengamos esta lista desplegable en la cual nos van a ir apareciendo los nombres de los estudiantes que tenemos asociados en el aula. Eligiendo el nombre de ellos, vamos a poder ver lo que han trabajado en la wiki. Pues aquí podemos ver si tiene algún comentario. Esto también es una buena estrategia para trabajar documentos que sean a lo largo del curso. Por ejemplo, un proyecto que el estudiante va escribiendo aquí y mediante comentarios el profesor puede ir haciendo revisiones y el estudiante haciendo ajustes. En historia, como ustedes ya saben y como funciona también en la opción colaborativa, podremos ir viendo lo que el estudiante va ingresando y cuando hay varias opciones o varias entradas más bien, se podrá hacer la opción de comparar los textos para ver los cambios que el estudiante ha realizado. Sencillamente, la diferencia entre individual y colectiva radica en que cuando es colectiva simplemente ingresamos y podemos ver el trabajo de todos, mientras que cuando es individual deberemos elegir aquí en el costado derecho el estudiante al cual le queremos revisar la wiki. Una recomendación final antes de concluir este video es que las wikis usualmente no aparecen inmediatamente en el libro de calificaciones. Para poder calificarlas, les recomendamos agregar un ítem de calificación manual, cuyo proceso lo pueden aprender en el curso de gestión de rúbricas y libro de calificaciones. Esperamos que este curso haya sido de gran utilidad para ustedes. Vamos a configurar una lección en Moodle. Para esto es importante tener en cuenta que una lección es un conjunto de contenidos que van a permitir. Vamos a crear una lección en Moodle. Para esto es importante tener en cuenta que una lección es un recurso en el que como docentes podemos integrar contenidos explicativos con preguntas o ejercicios para el estudiante. Las lecciones se utilizan muy bien cuando queremos, por ejemplo, preparar a nuestro estudiante para una práctica. Queremos brindarle unos conceptos claves y de pronto reforzarlos a través de algunas preguntas o ejercicios muy sencillos. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo muy corto de una sección de una lección que vamos a diseñar a través de nuestra plataforma institucional. Generalmente es bueno que nuestras lecciones cuenten con una introducción, en el que se le indique al estudiante de qué trata esa lección, qué es lo que vamos a ver, que presente unos contenidos, de pronto apoyados en videos, otros materiales visuales que permitan al estudiante comprender muy bien los conceptos que nosotros necesitamos explicar, y unas preguntas. Allí notaremos que las lecciones nos permiten integrar preguntas de selección múltiple, de verdadero o falso y otra tipología. Entonces vamos a detallar estos elementos en nuestra plataforma. Es importante que antes de ir a la plataforma contemos con los contenidos previamente diseñados para que el ejercicio sea un poco más sencillo. Entonces vamos a la plataforma. Vamos primero a copiarnos un poco la introducción. Vamos a la plataforma, le vamos a decir agregar recurso y vamos a agregar la opción lección. Le damos nombre,
No es necesaria una descripción, si ustedes lo desean lo pueden integrar. Aquí vamos a ver unos elementos claves de configuración que por defecto las podríamos mantener como están. Vamos a verlas muy rápidamente para que las revisemos. La barra de progreso le va a permitir al estudiante tener una secuencia o una barra informativa que le indique qué tan avanzado está en la lección. Todos esos elementos son opcionales, como ustedes notan, y de igual forma pues tienen el botón de ayuda para confirmar en qué consiste cada uno de estos componentes. La disponibilidad nos indica qué tiempo van a tener los estudiantes de acceso a esta lección. Si van a tener un límite de tiempo, pues también ustedes lo pueden establecer. En control de flujo, ustedes pueden configurar algunos elementos, por ejemplo, que el estudiante pueda o no revisar sus respuestas, que puedan ir adelante o atrás en la progresión de la lección. Si quieren que el estudiante pueda volver a tratar las preguntas en caso de que las resuelvan mal, y si quieren que el estudiante tenga varios intentos. En la calificación, siempre pues como todas las actividades en Moodle, nos va a pedir bajo qué sistema de calificación se va a manejar. Les recomendamos que lo mantengamos como puntuación sobre 5 para que se maneje la escala institucional. Algunos otros elementos opcionales son, por ejemplo, que haya una lección de práctica, si ustedes quieren que esta lección no sea evaluativa, sino que solamente sea de práctica. Algunos ajustes comunes del módulo, si queremos que sea uno visible, que se trabaje por grupos o que la trabajen algunos estudiantes y otros no, pues lo podríamos allí establecer. Y bueno, restricciones de acceso como todos los recursos que tiene la plataforma. Un elemento importante que tenemos aquí en la opción de calificación, perdón que la amplío aquí, es si queremos establecer una puntuación personalizada. Esta opción de puntuación personalizada nos permite otorgar a cada pregunta una puntuación específica de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí podemos marcar sí o podemos marcar no. Dejémosle así para que podamos ver más adelante en qué consiste este ejercicio. Aquí hemos hecho una configuración general de la lección. Vamos a decirle guardar cambios y mostrar. Ahora vamos a crear los contenidos de nuestra lección. Lo primero que nos muestra siempre la lección es importar preguntas. Esto nos permite, si tenemos por ejemplo un banco de preguntas ya creado en nuestra plataforma o en nuestros cursos, podemos descargarlas en formato GIF y importarlas aquí dentro de una lección. ¿Listo? Entonces esto nos va a solicitar un contenido, un paquetico de contenido con las preguntas. Si no las tenemos creadas, si no tenemos unas preguntas para importar, simplemente vamos a crear el contenido desde cero. Entonces lo primero que podemos añadir es una página de contenido. Nuestra página, por ejemplo, se puede llamar la introducción, ¿no? Recordemos un poco la estructura. Y recordemos que teníamos una introducción a la lección. Esto siempre pues es un texto enriquecido. Podemos aquí ampliar las barras de edición y ustedes podrán transformar toda la información que se encuentra aquí como ustedes la necesiten. Entonces aquí les estamos indicando a nuestros estudiantes en qué consiste la lección, qué elementos se van a tratar y los invitamos a que sigamos adelante. Lo que nos presenta aquí las lecciones siempre son unos contenidos. Estos son básicamente unos botones que nos van a permitir indicar al estudiante que vayan adelante o atrás. Entonces aquí, por ejemplo, como es la primera página de contenido, le vamos a decir al estudiante que aparezca un botón que diga adelante y que ese botoncito lo lleve a la página siguiente. ¿Listo? Como es la primera página, imaginémosla, no necesitamos más botones. Solamente un botoncito que le diga, hey, sigue. Guardamos esta página. Allí vamos viendo entonces que ya se creó nuestra primera página de contenido. Ahora vamos a añadir una nueva página de contenido que se va a llamar, por ejemplo, la abrazada. Recordemos que como tenemos prediseñado nuestro contenido, entonces vamos a copiarnos esta información explicativa, ¿listo? En la que se indica qué es la abrazada, en qué consiste, bueno, etc. Pegamos la información y ya ustedes pues editan los elementos que consideren necesarios. ¿Listo? Aquí por ejemplo traigo 2 videos de YouTube con el ánimo de que el estudiante comprenda plenamente algunos elementos de la abrazada. Imaginemos que eso es una lección que necesito que él desarrolle antes de que nos vayamos a una piscina a hacer una práctica de abrazada. Necesitamos que él identifique algunos elementos claves a través de unos videos. Aquí en contenido recordemos que estos son botones. Entonces podemos crear un botón que diga atrás.
o anterior y que esto lo lleve a la página anterior, por ejemplo, y un nuevo botón que le diga adelante, que lo lleve a la página siguiente. ¿Listo? Entonces estamos creando unos pequeños botones de navegación para nuestro estudiante. Le decimos guardar página. Allí quedó nuestra segunda página de contenido. Ahora vamos a añadir una nueva página, pero ya no de contenido, sino una página de pregunta, que es la última opción que me aparece aquí. Entonces digamos que nuestro estudiante ya entendió un poco en qué consiste la abrazada, entonces ahora lo vamos a exponer a unas preguntas. Aquí, como notamos, las lecciones nos permiten diferentes tipos de preguntas. Vamos a irnos por la genérica, que es la de opción múltiple. Le vamos a añadir a la pregunta y le damos un nombre, por ejemplo, letra 1. Y aquí vamos a traer la pregunta que tenemos prediseñada. ¿Listo? La pregunta indica lo siguiente: que ahora que él ya que conoce cómo es la abrazada de libre, identifique en esta imagen cuál es el error que muestra el nadador. Entonces allí planteamos la pregunta, debemos integrar la imagen para que pues enriquezca la pregunta. Entonces ya la debemos tener previamente descargada en nuestros computadores. La buscamos. La subimos. La insertamos. Y allí quedó nuestra pregunta. Y luego vamos a agregar las opciones de respuesta que ya tenemos configuradas. Nuestra respuesta 1. La patada está descoordinada. Esto, aquí donde aparece la opción de puntuación, es donde podemos poner nosotros manualmente la valoración. Esta no es la correcta. Entonces podemos también poner un comentario de retroalimentación. Entonces no es la correcta, por ejemplo. Igual ustedes pueden robustecer sus ejercicios de retroalimentación. Vamos con la respuesta 2. Entonces vamos nuevamente. Esta sí es la correcta. La cabeza está demasiado elevada. Entonces esta es la respuesta 2. La pegamos y podemos aquí dejarle es la correcta. Podemos decir que esta sí me valga un punto, por ejemplo, o me valga 5 si no fuera a crear más preguntas en mi lección. Y una última respuesta, que es el brazo izquierdo está muy adelantado. Aquí la abrimos, ponemos la respuesta y decimos nuevamente es incorrecta, por ejemplo. Como tenemos aquí la posibilidad de poner puntuación, podemos dejarlo en 0 o podemos decir que esta valga al menos la mitad, 2.5, bueno, ya ustedes pueden definir. Y le decimos, bueno, algo importante aquí es que cuando marcamos las respuestas, voy a ir aquí arriba un momento, el sistema nos pregunta que cuando el estudiante responda o dé clic en esta opción, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, que vaya a la página siguiente o que finalice la lección, por ejemplo. ¿Listo? Porque respondió correctamente, entonces le podemos decir que salte al fin de la lección. Si marca de forma incorrecta, que vaya al fin de la lección. Si marca de forma incorrecta, le podemos decir que se quede en esta página, ¿listo? Para que la vuelva a responder, por ejemplo. Lo mismo ocurre aquí, que se quede en esta página. Pero igual ustedes pueden decirle, listo, él no va a tener más opciones, pues si contestó mal, entonces fin de la lección. Ustedes allí deciden qué saltos va a tener el estudiante. Le decimos guardar página. Allí quedó creada una lección muy cortita que tiene una introducción, un contenido y un ejercicio. Siempre podremos previsualizar, observar cómo quedó nuestra lección. Entonces allí podemos ver que quedó la introducción, el botón que creamos que se llama adelante. Luego viene el contenido en el que se explica los videos, a través de los videos se explican pues, los componentes que necesito en mi lección. Luego aparecen los dos botones que creamos, el de anterior y el de adelante. Luego aparece la pregunta.
le puedo decir enviar y con esto el sistema le permite al estudiante finalizar su lección. ¿Listo? Entonces este es un proceso muy sencillo para configurar nuestras lecciones.